Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Hermanos, Unidad y Desarrollo, Hermanos con Hemofilia. Se complace en invitarlos a esta serie de presentaciones que estamos haciendo pues, en torno a diferentes problemáticas del tratamiento de hemofilia, enfermedad von Willebrand y otras coagulopatías. Esta es la tercera que realizamos. Y pues antes de presentarles a nuestro ponente, el día de hoy quiero hacer simplemente un breve comentario al respecto de lo que estamos percibiendo en la situación nacional, también un poco lo que en otros países podemos percibir, que nos comentan los compañeros de otras organizaciones, que tiene que ver, pues, primero con la urgencia de la amenaza que estamos viviendo ahorita por la pandemia de COVID-19, pero también en otras organizaciones, en otros países, pues están preocupados porque piensan que puede haber restricciones económicas respecto a la adquisición de medicamentos o de tratamientos médicos. Y bueno, eso al ser una amenaza, pues están viendo la oportunidad de generar nuevas fortalezas, de trabajar más fuerte, redoblar el paso para que no suceda. En el caso de México, pues no hemos tenido ninguna amenaza de ese tipo, en Jalisco tampoco, y lo que estamos viendo, bueno, pues que de todas formas es necesario conocer acerca del impacto económico que genera el tratamiento, y es por eso el tema de la ponencia del día de hoy, beneficios económicos del tratamiento integral. Ya ustedes deben haberse dado cuenta, pues, que existen también una tasa de desempleo que está creciendo. Ya hay personas que están sufriendo despidos, y eso implica, pues, que quizá van a haber interrumpido el tratamiento como lo conocen, y también implica, pues, que hay que buscar otras soluciones para el tratamiento y que no haya tardanza en esto. Hablando de tardanza, pues también podemos hablar acerca de la que se vive desde hace muchos años en el país al respecto de nuevos medicamentos. Medicamentos que ya tienen licencia para comercializarse en otros países, pero todavía no en México. También lo que hemos visto es que podría haber menor contacto de los pacientes con el médico por el tema de los hospitales reconvertidos para COVID-19. Y aunado a eso, pues el miedo de muchos pacientes o de los papás de acudir al hospital. Eso es importante porque puede significar también que algunas hemorragias no sean tratadas de forma adecuada. Y algunas citas también están siendo pospuestas, lo que puede significar pues las restricciones o retrasos para el acceso al medicamento. Y también puede significar que las articulaciones que sufren sangrado se queden sin resolver. Entonces, todo ese entorno que se genera en el tratamiento son amenazas que pueden o no ser percibidas por los pacientes, por sus familiares, y la intención pues es comenzar a hablar de los mecanismos que podemos utilizar como asociaciones, como organizaciones de pacientes. Así que les voy a presentar a ponente que invitamos para el día de hoy. Es Miguel Izquierdo Zarco. Él es gerente regional para Centroamérica y el Caribe. Me voy activando su audio y su video. Él es gerente regional para Centroamérica y el Caribe de la Federación Mundial de Hemofilia. Es mexicano.
Permítame. Bien. Miguel, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí los escucho. Muy bien. Pues comparto tu presentación. Tú me vas indicando. Bienvenido, Miguel. Ok, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Sí, ya se está compartiendo. Bueno, quiero aprovechar para recalcar uno de los puntos que mencionó Carlos. Una u otra forma, desde hace años en México no ha habido una necesidad eh, manifiesta de defender el tratamiento. Ha habido de defender la mejora al tratamiento, de seguir luchando porque se incremente la disponibilidad de los productos, la facilidad de su acceso, la capacitación de los profesionales de la salud, pero en un momento donde la economía mundial está cayendo, donde obviamente la economía mexicana va a seguir esa tendencia, y donde obviamente las prioridades pueden variar mucho, debemos estar muy unidos y tomar en consideración algunos puntos, pero bueno, el más básico y que yo espero que al final de esa charla se queden ustedes es qué necesito para ajustar el que se dé este tratamiento. Bueno, un pequeño fe de ratas. La charla decía originalmente tratamiento integral, pero bueno, la cambié yo por atención integral por alguna cuestión para evitar confusiones, pero es lo mismo. Entonces, si le damos a lo siguiente, por favor. Bueno, primero, ¿cómo vamos a defender algo que no conocemos? Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué es la atención integral. ¿En qué consiste? Y bueno, la atención integral se compone de dos elementos muy básicos que son atención médica y tratamiento preventivo y oportuno. ¿Qué es la atención médica? Bueno, es el que haya un grupo de especialistas capacitados que nos reciban, nos revisen, sepan cuáles son nuestra situación y que nos den un plan de acción, un tratamiento. Y el tratamiento, obviamente, pues son los concentrados de los factores de la coagulación o tratamiento sustitutivo. Bueno, ahora hay muchas otras opciones e incluso en un momento dado podríamos llegar a ver la terapia génica como esto, pero al final de cuentas es eso, es un tratamiento. Entonces, si le damos a la siguiente, por favor. Cuando estos dos elementos se unen, es cuando tenemos esta atención integral. Pero bueno, empecemos con la atención médica multidisciplinaria. ¿En qué consiste? Hay dos formas en las que podemos acceder. Básicamente, para que podamos hablar de una atención médica multidisciplinaria, necesitamos contar con un equipo encabezado por un hematólogo idealmente. Hay lugares, hay países, incluso hospitales donde la situación no permite que se tenga, sí, creo que no se ve, ya. No permite que se tenga un hematólogo disponible para el seguimiento de los pacientes, pero bueno, un profesional entrenado en trastornos de la coagulación congénitos. Existe el equipo médico básico, que es el que nosotros conocemos y que es el que más se defiende para que haya, es el mínimo indispensable para garantizar que haya una buena atención y un buen seguimiento. No, la anterior. Ah. Esta es hematología, enfermería especializada, no cualquier tipo de enfermería, sino enfermería especializada, trabajo social, laboratorio y rehabilitación. Es este equipo médico básico, es el que
va a evitar que los daños articulares se amplíen y el que va a permitir que tengamos un desarrollo adecuado. Pero posteriormente, si se puede y es lo ideal, se debería tener acceso a un equipo médico ampliado, que es este equipo médico que ya mencioné, junto con especialistas en traumatología, odontología y cualquier otra que pueda requerir el paciente, porque bueno, si son niños se puede requerir y tienen asma, por ejemplo, bueno, pueden requerir los servicios de neumología, pueden tener alergias. El adulto mayor puede tener la hemofilia o un trastorno de la coagulación congénito, no impide que se tengan problemas de hipertensión, obesidad, diabetes. Entonces también se requiere acceder. Y claro, quiero hacer el comentario, no es que unos sean más importantes que los otros, es que sabemos que a veces las capacidades técnicas, económicas de los sistemas de salud no permiten que se tenga a todo el personal funcionando al mismo tiempo. Y bueno, un seguimiento constante al estado de salud del paciente. Esto es bastante interesante porque en muchos lados creemos que bueno, ya tengo mi expediente clínico, ahí viene el seguimiento. Sí, pero ¿cuándo fue la última vez que en ese expediente clínico vino una detección de inhibidores, vino una curva de coagulación e incluso vino nuestro índice anualizado de sangrados, nuestro registro de tratamientos y nuestro registro de infusiones? Eso es muy, muy importante porque es lo que va a decir, ¿vamos bien o no vamos bien? Y en este sentido, yo no tengo bueno, el médico no tiene cómo evaluar la respuesta del paciente o de justificar la evaluación que hace del paciente si no es con estos datos. Y de nuevo, si vamos a empezar a buscar que se defienda y que se garantice la atención y una mejor atención en un momento dado, es con datos. Siguiente, por favor. Bueno, es un pequeño esquema para que entendamos, el ideal es que estos profesionales de la salud estén en constante comunicación. Nada de, bueno, yo como hematólogo ya mandé al paciente a rehabilitación y allá verán qué hacen y a mí que me lo regresen después. Ni tampoco, bueno, yo como traumatólogo voy a hacerle una cirugía, se lo mando a rehabilitación y yo ya no me entero de nada, sino es todos unidos, todos participan para diseñar un plan de acción hacia el paciente y siguiendo las guías y protocolos de tratamiento. Esto es muy importante, que sepamos cuáles son las guías de tratamiento, que las conozcamos para que podamos exigir, porque en muchas ocasiones decimos, es que no me están dando el tratamiento adecuado. ¿Cómo lo justificamos si no somos médicos? Ah, pues muy fácil, porque tenemos las guías. Y afortunadamente, hemofilia tiene guías de tratamiento pediátrico de adultos, tiene enfermedad de von Willebrand, tiene inhibidores, tiene muchas guías de tratamiento, pero necesitamos conocerlos. De hecho, Carlos, no sé si puedan levantar la mano, pero bueno, me gustaría saber quién de aquí conoce las guías de tratamiento o las guías de práctica clínica mexicanas, o al menos las ha leído. No sé si puedan levantar la mano ya sea en el chat o en la cámara, que a varios que la tienen activada. ¿La conocen? No, creo que no se puede levantar la mano. Bueno, no importa. Varios han puesto en el chat que sí. Eh, exacto, entonces, bueno, la siguiente, por favor. Si conocemos estas guías y conocemos esto, podemos solicitar que tener ese acceso a la atención. Y luego, bueno, el tratamiento. Hay tratamiento preventivo o profiláctico y oportuno o a demanda. El preventivo o profiláctico es el que previene más del 90% de los sangrados, está enfocado a ello en un paciente severo. Y básicamente, bueno, muchos de ustedes lo conocen, es la aplicación constante de un factor de recoagulación o de una terapia de reemplazo. Esta profilaxis puede ser primaria o secundaria. Primaria es cuando no hay un daño articular, entonces vamos a buscar que se proteja la articulación y la funcionalidad y movilidad del paciente. La secundaria es cuando ya hay un daño, entonces hay que evitar que este daño sea grande y buscar prevenir en la medida de lo posible estas complicaciones. Usualmente la primaria es para los niños, la secundaria ya es para los adolescentes y los adultos porque desafortunadamente
ya empiezan a tener daños articulares. Ojalá pudiéramos llegar con profilaxis primaria hasta la edad adulta. Usualmente se da solamente a los pacientes severos o a los moderados que tienden a sangrar mucho. La siguiente, por favor. Eh, la, la, el siguiente, bueno, el tratamiento oportuno a demanda, pues es la aplicación de factor cuando hay un sangrado. Idealmente debe ser en las primeras 2 horas, porque es cuando vamos a poder tener una mejor respuesta y prevenir los daños articulares. Ese tratamiento pues, puede ser en casa o en el hospital. Eh, muchas veces pareciera que la discusión es, te estoy dando factor, aquí está disponible en urgencia, ¿qué más quieres? Bueno, es que lo quiero en casa y ahorita vamos a ver un poco de por qué es importante y cómo podemos basar nuestras exigencias. Eh, claro, debe quedar claro, en su momento, cuando no había acceso a los concentrados o cuando se iniciaba el tratamiento a demanda era necesario y se defendió, pero eso no quiere decir que siga siendo lo ideal. La siguiente, por favor. Eh, Otro clic. Bueno, entonces aquí viene la pregunta importante. ¿Cómo lo hacemos para que el monito que se ve de negro a la izquierda de su pantalla es el gobierno? Pensemos, es un político. ¿Cómo lo hacemos para que este político gaste este dinero? Porque sabemos que, siendo honestos, no somos una población grande, no somos una población tan representativa o tan mezclada en el inconsciente de la población como lo es diabetes, cáncer, VIH. Mucha gente no sabe ni qué es hemofilia o qué es mucho menos tal vez enfermedad con Willebrand y van a terminar diciendo una cantidad de barbaridades cuando se les pida una definición. Entonces, ¿cómo le hacemos para que gasten cuando probablemente no seamos una prioridad? Siguiente. Bueno, la siguiente nada más era la flechita, pero 2 clics, por favor. ¿Cómo le hacemos? Bueno, necesitamos tener argumentos. Por cierto, todos estos argumentos están basados en estudios internacionales, están basados en estudios científicos. Carlos, ¿crees que sea posible que lo pongamos en una carpeta compartida para que tengan acceso a todos los documentos? Puede ser un comentario, en el comentario de Facebook, por ejemplo, ahí vamos a poner la carpeta, yo ya los compilo. Pero es importante que sepamos y que podamos discutir esto. ¿Por qué una atención integral? ¿Por qué queremos que nos vea no solamente hematología, sino tener una enfermera o un enfermero especializados en hemofilia? ¿Por qué queremos que haya trabajo social, fisioterapia, que haya laboratorio disponible? Bueno, algunos datos. Los pacientes que no reciben atención por un hematólogo o un especialista capacitado en hemofilia, tiene una probabilidad de mortalidad del 70% mayor. O sea, la posibilidad de que un paciente con hemofilia severa fallezca por un sangrado, ya sea espontáneo o por un traumatismo, es 70% mayor cuando no tiene un hematólogo. Nada más por el hematólogo. No estamos hablando ahorita no estamos hablando todavía de factor o tipos de terapias o tecnologías. Simplemente el que esté una persona que sepa cómo responder puede salvar la vida a una persona. Ahora, hospitalizaciones. El paciente que recibe atención, ya no digamos de solamente de hematología, sino que tiene un equipo multidisciplinario al lado, donde cada vez que tiene un sangrado, recibe la atención de fisioterapia, se le da el seguimiento, se ve que esté involucrado en actividades escolares, que tenga movilidad, etcétera. Estos pacientes tendrán 40% menos ingresos a lo largo de un año. O sea, una persona que tiene acceso a hematología, pero no al resto de las especialidades, variará en cuanto a los porcentajes, pero de acuerdo a ciertos estudios tendrás un 40% más probabilidades de tener que estar yendo al hospital constantemente. Y bueno, muchas veces esto no le va a interesar al político, no le va a interesar al administrativo, pero si le hablamos de economía, recuerden que el tratamiento con concentrados de la coagulación, y eso es pensando solamente en concentrados de la coagulación, pero igual con otros tratamientos sustitutivos como los anticuerpos monoclonales, es más o menos algo similar, representan más del 90% del costo de la atención. En algunos países representan el 98% del costo de la atención.
el costo de lo que una persona con hemofilia o enfermedad de von Willebrand le cuesta al sistema o el sistema eroga en esta persona. Entonces, ¿de qué me sirve tener el vehículo más caro y más deportivo si no le voy a dar poniendo la gasolina que requiera y no lo voy a saber utilizar adecuadamente? Y bueno, perdón por la burda analogía, pero es similar. ¿De qué nos sirve tener un tratamiento que está tanto o que representa tanto en el costo de la atención de la persona con un desorden de la coagulación congénito si no, eh, si no vamos a saber cómo utilizarlo? Y por esto es importante tener un equipo médico multidisciplinario. Si le damos siguiente, por favor. Eh, Ahora, ¿cuáles son los argumentos para el tratamiento oportuno en casa? Ok, digamos que ya defendimos ante el director del hospital, ante el delegado, ante el secretario de salud, ya defendimos el que nos dé atención no solamente hematología, sino un hematólogo entrenado en hemofilia y que nos dé atención un fisioterapeuta, que nos dé atención un enfermero o enfermera especializados en hemofilia. Pero ¿cómo le decimos perdón, tratamiento oportuno en mi casa? ¿Y por qué se dicen que en la casa? Bueno, porque es más oportuno y es más rápido que ir al hospital, entrar a urgencias, recibir la valoración y que nos apliquen el concentrado. Es mucho más rápido, entonces por eso se dice tratamiento en casa. Pero claro, un tratamiento en casa implica que también se puede tener disponibilidad para que los niños en la escuela tengan una dosis por alguna emergencia. También se tiene la disponibilidad de, bueno, si tenemos la posibilidad de nuestro trabajo, tener ahí algo guardado por una emergencia, por un accidente. Estoy hablando aquí de tratamiento oportuno o a demanda, pero en casa. ¿Por qué es importante? Bueno, el tratamiento de los sangrados dentro de las primeras 2 horas a que se inicia, reducen el daño que la sangre va a generar a las articulaciones. Y esto obviamente va a reducir la posibilidad o eliminar incluso la posibilidad de una discapacidad, de un daño articular. Eh, Cuando vemos a todos los pacientes que tienen daños articulares en un codo, en una rodilla o en varias articulaciones, es por eso, es porque el tratamiento no fue tan rápido como se habría querido. En cuanto a hospitalizaciones, bueno, eh, hay estudios que los usuarios de tratamiento oportuno en el hospital van a visitar 400 veces, eh, perdón, aquí me equivoqué, 400 veces más el hospital a lo largo de su vida. Lo cual va a hacer que se saturen los servicios. ¿Y por qué lo van a visitar más? Porque nada más imagínense que cada vez que ustedes se aplican el producto, cada vez que ustedes se aplican el tratamiento de coagulación o cada vez que se lo aplican a sus hijos, en lugar de tener que ir caminando al refrigerador, sacar el producto, prepararlo, aplicarlo e irse a la escuela, al trabajo, a donde sea, tienen que ir al hospital para que se los apliquen. ¿Qué va a suceder? Pues a lo largo de unas semanas, unos meses o tal vez unos años, van a empezar a fallar a esas citas porque no se va a poder llevar la atención, porque obviamente no siempre se tiene la disponibilidad económica, de tiempo, la capacidad de desplazarse al hospital a atender. Entonces, esto, y aparte, sumémosle que saturamos los servicios. Hay mucha gente que requiere estar constantemente en el hospital porque tiene cáncer, porque necesita una diálisis, porque tiene muchos otros padecimientos. Una persona con hemofilia no necesita estar en el hospital constantemente. Requiere su seguimiento y si tiene un sangrado que pone en riesgo la vida, requiere ir al hospital. Pero fuera de eso, no tiene que estar yendo al hospital constantemente, siempre y cuando tenga su tratamiento en casa. Bueno, y en cuanto a la economía, bueno, el tratamiento sin concentrados, vamos a empezar por la parte de los concentrados. Ustedes, ojalá nadie haya recientemente, y por recientemente me refiero a los últimos 15 años, pero eh, sabemos que antes el tratamiento era con derivados de la sangre, perdón, con hemoderivados, que era con sangre total, con plasma, con precipitados. ¿Esto qué genera? Bueno, un riesgo de contaminación por H o hepatitis C, que nuestra comunidad lo sufrió mucho en los 90.
en los 80s y 90s. En México no hay una estadística clara de cuántas personas se contagiaron, pero hay países donde hasta el 25%, o sea, una cuarta parte de los pacientes se contaminaron de alguna de estos o de los dos. ¿Y qué sucede? Pues que esto, además, la hemofilia no se quita, no se va a quitar porque una persona se contamine. Al contrario, va a requerir el tratamiento de hemofilia, el tratamiento para el daño articular, el tratamiento para los virus y, y se va a representar un riesgo de salud pública porque sabemos que estas son enfermedades infectocontagiosas. Entonces, ese es un riesgo. Aparte, cuando se hace un tratamiento hospitalario, cuesta prácticamente el doble de lo que cuesta cuando se hace en casa, porque recordemos que por más que tengamos seguro social, que vayamos al hospital civil, que vayamos al hospital infantil, el suero, la canalización, la cama, cuesta. El médico, la enfermera que va a aplicarnos, ellos tienen un salario y cuesta el que ellos estén atendiendo a una persona con hemofilia o que estén atendiendo a alguien que de verdad está requiriendo esa atención. Entonces, estos son los costos asociados que a veces no se ven porque, bueno, el administrador dirá, pero aquí tengo al personal al profesional de la salud, ¿para qué necesito? Ah, porque ellos podrían estar dedicándose o enfocándose a otra cosa, a atender a alguien con un accidente, a atender a alguien con una diálisis, etcétera, etcétera. Entonces, siguiente, por favor. Luego, bueno, ¿cuál es el argumento para la profilaxis? Ok, ya dijimos cómo garantizamos tener acceso en la casa, pero para los pacientes con un fenotipo sangrante, o sea, un paciente severo o moderado que sangran mucho, pues esto no es suficiente porque la cantidad de sangrados será constante a lo largo de la vida. Sangrados espontáneos que no requieren de un golpe, que no requieren de haberse torcido un tobillo. Simplemente puede despertarse una persona con un sangrado, con una articulación inflamada en ese momento. Entonces, también, ¿cuáles son los argumentos? Tenemos el argumento de la discapacidad. La hemofilia, bueno, la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia, otras coagulopatías no tienen cura. Y al ser de por vida, van a requerir un tratamiento constante porque el riesgo de sangrado va a estar ahí. Y el riesgo de sangrado va a ser el mismo estando de 3 meses o 80 años. Simplemente, obviamente, la actividad y la persona aprenderá a cuidarse y demás, tendrá más conciencia, pero el riesgo es el mismo. Y por lo tanto, hay un riesgo constante de discapacidad, porque da prácticamente lo mismo que se tenga 6 meses de sangrado constante porque se suspendió la profilaxis, se van a generar los mismos daños, se tengan 3 años, 15 años o 50 años. Claro, la capacidad del cuerpo para reponerse no va a ser la misma, pero bueno, siempre se va a tener ese riesgo. Entonces, por un lado es ese. Luego, los sangrados. El paciente severo que está en profilaxis va a tener 7.5 menos sangrados que aquel que está a demanda. ¿Esto qué significa? Bueno, ahorita vamos a verlo. Y se van a tener hasta un 90, esto es hablando de profilaxis primaria, o sea, niños, que fue un estudio de 1 a 7 años. Pero luego tenemos a los pacientes que están en profilaxis secundaria. Recordemos que son las personas que ya tienen algún daño articular y que por lo tanto el esquema de atención es distinto. Se tiene un 90% menos de sangrados espontáneos o por traumatismo al tener una profilaxis secundaria. ¿Esto qué significa? Que en el estudio se revisó que los pacientes que estaban a demanda tenían hasta 57.7 sangrados al año, claro. Puede ser un sangrado de alguna articulación como la rodilla, como el psoas, que son más grandes, o puede ser de un dedo, puede ser que me sangró la boca, la nariz, pero son sangrados. Eh, se tiene mayor riesgo. Y bueno, en cuanto a la economía, a largo plazo, sabemos que el costo asociado a la atención es menor. Aquí hay que hacer un paréntesis y pues no le digan a nadie, pero no hay que decir nunca que el tratamiento de hemofilia va a ser más barato a través de la profilaxis. No, no, no es cierto. Eso no es cuando lo vemos en cuanto a pesos o en cuanto al costo. Pero cuando empezamos a evaluar la calidad de vida que me va a producir el tener acceso a una profilaxis adecuada, la calidad de vida, perdón, la calidad del trabajo al que puedo acceder, la calidad de la educación que puedo tener al no perder días de estudio
Eso va a representar un cambio. La calidad de vida que voy a tener al no tener una discapacidad o un daño articular, eso es importante considerarlo. Además, la capacidad de adaptarme y de producir. Podemos darle a la siguiente y vamos a poner un pequeño ejemplo. Sí, por lo siguiente, por favor. Bueno, Gringieri, en un estudio que lo voy a adjuntar ahí el PDF en los documentos, hizo un estudio donde revisa y bueno, se da cuenta que en promedio un paciente con hemofilia severa, él hizo un estudio de 12 a 65 años, con pacientes con profilaxis secundaria y a demanda, donde 85 pacientes, si mal no recuerdo, revisa y los pacientes a demanda van a tener 57.7 sangrados, de nuevo, en promedio, y de nuevo puede ser un sangrado de boca, porque me hasta pero un sangrado de psoas. Eso no está especificado, pero esa es la cantidad de sangrados contra aproximadamente 4.7, creo, ahorita no recuerdo exactamente la cantidad, pero bueno, eso significa 577 sangrados en 10 años, que pueden ser 577 sangrados de articulación. Puede ser mala suerte y tener 577 sangrados de la misma articulación, para lo cual va a estar inutilizada esa articulación seguramente. Pero no nos vayamos a 10 años. En un mes son 4.8 sangrados o un sangrado a la semana. Díganme ustedes que tienen hijos con hemofilia, que padecen hemofilia, ¿quién está dispuesto a estarse deteniendo constantemente? Y también pensemos en esto. Muchos de los sangrados que creemos que se están tratando con las dosis que se brindan, no están recuperándose completamente. Esto también es un problema. Si la dosis no es completa, no permite la recuperación total. Entonces, si le damos a la siguiente, me gustaría cerrar con un par de comentarios antes de que se nos agote el tiempo. No sé cómo vamos, Carlos, pero bueno. No tenemos límite. Primero, ok. Bueno, primero recuerden que la principal fortaleza que van a tener ustedes es la información y su unión en torno a una organización, a una asociación. La información es importante porque cada vez hay más necesidades, cada vez las otras organizaciones de enfermedades, no porque hay una competencia, pero hay otras necesidades que se están presentando y cada vez tenemos que buscar nuestro espacio. Y solamente las organizaciones, los grupos que estén informados y que estén fortalecidos de esta forma van a poder obtener los objetivos que se hayan presentado. Entonces, es importante que ustedes sepan y hablen con su asociación sobre cuáles han sido los acuerdos que han hecho con el director del hospital, cómo es que se está trabajando, o con el secretario de salud, con el médico, qué están trabajando, en qué podemos colaborar. También es tener nuestro registro de infusiones y el registro de sangrados, porque ¿cómo voy a poder decir la profilaxis que me están dando no es la adecuada? Bueno, ¿cómo puedo decir, sabes qué? Necesito tener terapia en casa porque estoy sangrando mucho y tengo que ir al hospital cada vez. O un paso más allá, ¿cómo voy a decir, tengo factor en mi casa, pero necesito que me den profilaxis porque estoy sangrando mucho? O vayámonos dentro de unos cuantos años, que ojalá no sean muchos, y cómo voy a decir, ¿sabes qué? Es válido o es necesario que yo reciba terapia génica para que con una inyección prácticamente me cure de la hemofilia y no vuelva a tener sangrados, al menos por los próximos 15 a 20 años. ¿Cómo voy a justificar eso? Si no puedo decir cuántos sangrados efectivamente he tenido, la severidad de ellos y cómo respondí a ellos. Y para ese registro puede ser tan válido desde una hoja de papel hasta un registro en forma. Claro, vamos a poder obtener más de otros esquemas. Simplemente la Federación de Hemofilia de la República Mexicana tiene un registro mexicano de coagulopatías, que no sé si conozcan, pero donde se puede registrar los sangrados, cómo se respondió al sangrado y que eso puede en un momento dado ser la forma de cambiar entre
tener profilaxis o tener tratamiento a demanda o no tener ese tratamiento. Y también nos va a permitir darnos cuenta de cuánto estamos sangrando, porque en el día a día tal vez no nos demos cuenta y digamos, oh, otra vez tengo un dolor en el tobillo. Pero bueno, tengo dolor en el tobillo todos los días. No, no, eso no es válido. Recordemos esto, se pueden tener 500 sangrados al año, o tener 12 sangrados al año, o tener 6 sangrados al año. Ustedes son básicamente quienes pueden definir eso y quienes terminan conforme se exija mejor atención. Por otro lado, es importante conocer las guías de práctica clínica, las más actualizadas, y cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos que está teniendo la organización estatal o nacional. ¿Por qué es importante? Porque ¿cómo voy a poder saber qué es lo que me tienen que dar si no conozco qué es lo que está en estos documentos? Y también, ¿cómo voy a saber hacia dónde vamos a ir y cómo puedo colaborar si no sé cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos que se están llevando a cabo? Y bueno, cuando mencionaba la unión es, todos estamos juntos para una mejor atención. Aquí ningún paciente compite con otro paciente por el tratamiento. Y no dejen que nadie les diga eso. No es tú te vas a acabar todo el factor del hospital, porque si es para tu tratamiento, eso ya está considerado y probablemente se consideró desde hace meses. Entonces, no te estás acabando el tratamiento de alguien. Y también están considerados los casos de emergencia, están considerados los sangrados no previstos, las infusiones no previstas, que ninguno de nosotros es exento de tener un accidente, de tener una lesión. Nadie se acaba el factor de nadie. No dejen que les digan o que intenten decir, es que te están dando mucho. Si mi médico hematólogo me lo está recetando, por algo es. Pero también saber cuánto es lo que debería de tener. Y por último, si bien no debemos de decir nunca va a ser más barato el tratamiento con profilaxis, tampoco digan en ningún momento es que somos pacientes. Ese es un argumento que muchos administrativos de los hospitales, algunos médicos, afortunadamente, mucha gente llega a decir, es que son los pacientes más caros que tenemos. Son usuarios del sistema de salud, tengan IMSS, tengan ISSSTE, vayan al hospital civil. Ustedes son usuarios, ustedes, aun si no son mexicanos, al estar en el territorio nacional están protegidos por la Constitución y por lo tanto tienen los mismos derechos. Entonces, ustedes tienen ese derecho de recibir el tratamiento sin importar si te dicen es que es muy caro o que no lo vale porque al final de cuentas va a tener un daño articular. Pues no, el objetivo es que no se tenga el daño articular nunca y que se mantenga y que se mantenga la calidad de vida de todos nosotros. Entonces, bueno, como les comenté, voy a compartir la carpeta con los archivos. Todos ustedes pueden encontrar más información tanto en la página de la Federación Mundial, que es www.wfh.org/es para que esté en español, y www.org.mx de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Pueden encontrar ahí muchos elementos, muchos artículos, pueden encontrar comentarios que los lleven a otros, y honestamente creo que es una de las áreas de mayor investigación y debemos de tomar ventaja de ello para mejorar la atención a la que tenemos derecho como usuarios del sistema de salud. Entonces, por mi parte, bueno, les agradezco y quedo abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Si gustan, podrían preguntar de viva voz, incluso poner su video si es su deseo, o pueden hacer preguntas en el chat y yo las leo. Pueden levantar la mano para habilitar el audio. Sí. Hola. Sí, hola. Sí. Hola, soy Jessica. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muchas gracias, Jessica. Qué Saludos. bueno. Yo nada más tengo, la verdad es que todo esto es una información
Muy, muy interesante para mí. Yo, como bien saben, tengo un niño de 1 año y 5 meses, con hemofilia A grave. Afortunadamente tenemos el tratamiento de profilaxis, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Me interesa mucho más conocer las guías de práctica clínica. Recuerdo que Carlos me hizo favor de pasarme una, pero no sé si es la única o si hay más. Entonces mi pregunta es, ¿dónde puedo conseguirlas para yo tenerlas a la mano y estar, o conocerlas, como bien nos comentabas, Miguel, para saber qué tenemos que exigir y pues estar al pendiente de todo eso? Ahora que estoy viendo y tomando toda esta información, me hubiera gustado tener esas guías prácticas, clínicas antes, eh, pero bueno, me gustaría conocerlas ahora. Sí, bueno, nunca es tarde para revisarlas. Lo más sencillo que puedes hacer es poner en Google guía de Ok, práctica clínica. Si tienes un bebé, puedes ponerle pediátrica y te van a ok, aparecer las opciones. También, bueno, hay un instituto, bueno, un centro nacional ajá, de evaluación técnica, creo que se llama algo así, CENETEC, que es quien genera las guías de práctica clínica. Entonces ok, también en su página se pueden encontrar. Y si mal no recuerdo, en la página de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana están vínculos hacia las ok, guías de práctica clínica. Pero te digo, lo más fácil es poner en Google y de hecho si le pones ajá, guías de práctica clínica, te van a aparecer diferentes opciones porque hay guías para pacientes con inhibidores, para profesionales de enfermería, de rehabilitación. ajá. eh, y bueno, aparte hay de hecho creo que en el chat están compartiendo Ah, súper. las guías. Y puedes buscar las diferentes áreas y especialmente en la de pediatría, bueno, también en la de adultos, hay una que es de referencia rápida, que Ok. es lo más condensado posible, donde aparece básicamente esto es lo que se tiene que hacer y bueno, ya viene el vínculo hacia otros. Esa Ah, es una, súper. y bueno, estar al pendiente porque siempre hay, obviamente, actualizaciones, a veces cambia. Ok. Bien, ya las estoy checando. Sí, y obviamente lo ideal es que cualquier duda, pues obviamente con el hematólogo o hematóloga del niño, poderle preguntar específicamente de lo que ahí se señala. Otra Ujú. opción también es, aunque no están adaptadas al contexto mexicano, están las guías de tratamiento de la Federación Mundial de Hemofilia, donde son más generales, entonces Ajá. obviamente hay muchas cuestiones que tal vez no apliquen específicamente al contexto de México, pero se pueden encontrar puntos de cómo explicar fácilmente, perdón, cómo se debe de tratar, cuál es el ideal de profilaxis, de demanda, etcétera. Y por otro Súper. lado, bueno, hay algunos elementos que permiten explicar de forma sencilla lo que es, por ejemplo, la hemofilia, incluso con imágenes para cuando hay que explicarle a los profesores, etcétera. Entonces, sí, en estas está toda la información que se pueda requerir. Ah, perfecto. No, pues muchas, muchas gracias. Otra No duda, hay de qué. Ujú. esas guías clínicas en teoría las deben de tener en cada institución de salud, ¿no? Sí, al menos en la biblioteca de enseñanza de cada institución deben estar el acceso a las guías, no solamente hemofilia, todas. Muchas. Eh, Sabemos que constantemente eso no sucede. De hecho, en algún momento las guías de atención del IMSS fueron impresas por la Federación de Hemofilia y Ajá, repartidas por la Federación de Hemofilia, porque obviamente a ajá. quien le interesa que estén ahí es a nosotros. Pero sí, eso depende mucho también de los hospitales. Te digo, se supone o técnicamente en cada área de enseñanza debería de haber. Ok. Sí, porque, bueno, aquí, bueno, yo estoy en Puerto Vallarta, en la clínica 42. Tuve una situación de urgencia. Estuvo mi niño sangrando en el labio
y no, como lo vieron sin llorar y que de repente se le paraba un poco la hemorragia, de luego le salía, no fue así como que urgencia para ellos. Mm. Y empecé a leer la guía y ahí dice que cualquier paciente con hemofilia que llegue a urgencia por cualquier situación tiene ¿cómo se dice? Tiene ¿ves que está Debe ser como considerado como emergencia, como urgencia. amarilla? Ajá, Ujú. no verde, roja pues es de checar, pero tiene que ser, o sea, tú llegas y tiene que ser amarilla y tiene que tener una atención casi inmediata, pues. Cosa que Ujú. no sucedió en la clínica, por eso preguntaba y de repente se me vino y le digo, bueno, pues voy a imprimir esta guía práctica para repartirla ahí en la clínica y que lo sepan. Lo consulté con mi hematólogo, pero fue así como que me dijo que no iba a tener mucho interés las personas en leerlo y menos en entenderlo. Entonces dije, oh, ok, bueno, tal vez sí lo Pues, tengan o no tengan o no sé. pues mira, peor lucha es la que no se hace. Y eso sucede no solamente en hemofilia, con muchos protocolos, muchos esquemas. Que no se conocen todos los protocolos, etcétera, no solamente Ajá. hemofilia, pero de nosotros depende también el ponerlo enfrente de la gente y decirle, mira, este documento generado por la Secretaría de Salud, no, y avalado por el IMSS, en el caso del IMSS, por ejemplo, y por Ajá. el ISSSTE, pues dice esto, entonces aquí está cómo se tiene que manejar y fue redactado por médicos, no me lo estoy inventando yo, no Así se me es. ocurrió ni es porque me quiera saltar los procesos. Aquí dice y bueno, se tiene que seguir. Entonces, sí es importante y bueno, sí, peor lucha es la que no se hace. Igual, tal vez imprimas 20 y no le hagan caso las primeras 19 veces, pero Ajá. probablemente con una vez que lo vean, eso pueda ser suficiente para salvar una vida, para atender más rápido a alguien y o simplemente para limitar la cantidad de sufrimiento que pueda tener alguien de estar sangrando, de estar con un dolor, etcétera. Así es. Entonces, Ok, bueno, pues al menos vamos a conocerlas bien nosotros y tener, como dices, el respaldo. sí, sí, sí. Muchas gracias. No, no hay de qué. Gracias, Jessica. ¿Hay otras preguntas? ¿Alguien ha levantado la mano? Por favor, Dania. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, Dania, ¿cómo estás? Bien. Oye Miguel, si tuvieras que reducir la guía de práctica clínica en 5 o 10 puntos para que la gente lo pudiera platicar con su médico y convencerlo de ciertas cosas, ¿cuáles serían esos 5 puntos que tú pondrías? O Bueno, 10. el primero tendría que ser, sin duda, cualquier urgencia debe ser tratada, cualquier sangrado debe ser tratado como urgencia. Entonces, evitarnos los diferentes procesos que luego quieren aplicar. Segundo, yo creo que es obviamente la parte donde dice que el tratamiento idóneo es el preventivo, o sea, la profilaxis. Eh, Otro es la importancia del equipo médico multidisciplinario. El otro bueno, obviamente el uso de concentrados de la coagulación como el tratamiento por definición de un trastorno de la coagulación. Y bueno, la importancia del seguimiento que se tiene que dar, ya sea con estudios de laboratorio, con seguimiento, porque eso te abre la puerta a que un médico que tenga interés en de verdad ver cómo les va a sus pacientes empiece a registrar o a analizar cuántos sangrados están teniendo por mes el paciente. Esos creo que para mí serían los más importantes. Obviamente hay muchos otros que son importantes. La necesidad de tener una enseñanza, bueno, también la enseñanza en el autocuidado, que a veces creemos que con aprender a autoinfundirse ya es suficiente, pero autocuidado implica desde saber qué cosas puedo hacer y qué no puedo hacer o qué necesito tener de previsión. O sea, nadie dice que no pueda hacer educación física, pero debo de tener el tratamiento, debo de tener mi previsión, almacenar el producto, etcétera.
Creo que esa también es fundamental, pero hay muchas otras, ¿verdad? La importancia de que acudir a rehabilitación después de un sangrado, porque muchos de nosotros no lo vemos como una necesidad, sino hasta que ya tenga mucho daño, hasta que de verdad me duela la rodilla, cuando debería ser, ya he tenido 1 o 2 sangrados, debo de ir al rehabilitador para que me revise y para que pueda evaluar cuáles son las necesidades, igual y me diga, ¿sabes qué? Solamente mantente activo o tal vez me vaya a decir, necesitas hacer esto y esto, pero yo creo que eso lo reduciría. Sangrados son de emergencia, el tratamiento preventivo es indispensable. Cuando está a demanda debe ser en las primeras 2 horas. La importancia del autocuidado, acudir con él a terapia física y el seguimiento del paciente. Creo que son 6, pero más o menos. Ok, gracias. De nada. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas? Cualquiera puede levantar la mano y hacer alguna pregunta. Parece que en el chat tengo una pregunta. Pues preguntan de un doctor de rehabilitación en Mérida, pero yo no. Los podemos canalizar. No tenemos el dato aquí, pero podemos canalizarlos. Ok. Pregunta Mirna también sobre el odontólogo en Nayarit. En Nayarit desconocemos, pero Guadalajara sí. Y también podemos canalizarlos. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, me parece que eso sería el final de nuestra videoconferencia del día de hoy. No quedaría más que agradecerte, Miguel, por el tiempo, Gracias. por la exposición. Esperamos que esto haya dado una nueva forma de ver el tratamiento, no solo de hemofilia, sino de todas las coagulopatías, desde un punto de vista pues que no es tan personal, o sea, no es solo lo que me pasa a mí, sino lo que pasa en conjunto a todas las personas cuando reciben tratamiento o atención médica, y cómo al ser ya un colectivo, pues en realidad estamos participando de manera importante en los hospitales y en los presupuestos que tienen los hospitales para nuestra atención. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nuevamente, Miguel, un aplauso virtual por tu participación. Muchas gracias. Gracias.